y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 6 de junio y esta semana quizás la noticia más relevante de cara a algunas de nuestras empresas o a casi todas nuestras empresas se dio el viernes y es un acuerdo que ha hecho el G7 de poner un impuesto mínimo en todo el mundo a las grandes multinacionales para evitar así que vayan a paraísos fiscales y paguen menos. Bien, de esto hay que hablar mucho, tanto de la parte, digámoslo así, ética, como de cómo va a afectar a nuestras inversiones. Empecemos explicando qué ha pasado. Se han reunido el G7. El G7 son, digamos así, los 7 países más importantes a nivel económico, que ahora mismo son, por este orden, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Como veis, China no está porque también hay alguna cosilla por ahí para ver con quién se juntan. Y digamos que 7 amigos se juntan, tienen una reunión y deciden qué es lo que quieren hacer en el mundo. Luego también conoceréis el G20, que sería lo mismo pero con las 20 principales economías, ¿vale? Entonces, se ha juntado el G7 y ha llegado a un acuerdo, una propuesta que ya había hablado Biden en Estados Unidos, que es que, oye, a todas las multinacionales como mínimo hay que ponerles un impuesto del 15%. 15% es el punto de partida. Ahora, esta propuesta la van a llevar al resto de países del G20 y a lo mejor negocian y acuerdan y no están contentos o sí. Bien, ¿qué significa que quieran cobrar un 15% a todas las multinacionales? Que si, por ejemplo, un país como Irlanda, que está cobrando el 12,5% y ellos prefieren, por su propia libertad, porque es lo que la gente vota en democracia, de mantener el 12,5% a las multinacionales, pues llegan este grupo y dicen, no, ahora les cobras un 15%. Y si no se lo cobras tú, tranquilo, que ya se lo cobraré yo. ¿Por qué hacen esto? Porque quieren evitar, pues, que haya otras empresas que pongan unos impuestos más bajos. Para que nos entendamos, imaginaros que vais al bar del barrio y resulta que han puesto la cerveza a 5 euros. Y vais al bar de al lado y también está a 5 euros porque los 7 bares amigos se han dedicado a poner la cerveza a 5 euros. Y dices, pues me voy al supermercado y resulta que también está a 5 euros porque todos se han puesto de acuerdo en cobrarte la cerveza a 5 euros. ¿Qué pasaría? Pues esto es algo ilegal. En la mayoría de países, en España es ilegal, en Estados Unidos es ilegal porque se llama, por decirlo de una manera, que han acordado precios, han llegado a un acuerdo y entonces se ve que está influenciando en manipular el mercado. Bien, esto es ilegal. Pues lo que está haciendo el G7, digamos que es lo mismo, que es, vamos a poner todos un precio mínimo, el que nos dé la gana a la cerveza, en este caso los impuestos, y me da igual si mis clientes, en este caso, pues las personas que pagan impuestos, están de acuerdo o no, pues lo van a pagar porque lo decimos así, que para eso somos los que mandamos. Bien, desde el punto de vista ético, no parece demasiado ético que haya que decir a cualquier país del mundo el nivel de impuestos y cómo se tiene que gestionar internamente, ¿vale? Lo que deberían hacer es, oye, pues si Irlanda da, por ejemplo, un 12,5%, que es lo que está dando, pongo el caso de Irlanda, podría haber otros, pues muy bien, nosotros voy a dar para que se queden en mi país un 12,5%, o a lo mejor un 12,5% no, pero con un 13,5% ya se quedan. Pero a lo mejor con un 25%, que es lo que hay en España, pues hay empresas que dicen, oye, yo prefiero irme a Irlanda que pago la mitad y también estoy dentro de la Unión Europea. A lo mejor países como España deberían ver cómo ser más eficientes y cómo poder recaudar más a nivel de aumentar la cantidad de gente que paga impuestos y no subiendo impuestos pues a estas empresas que ganan más. Yo desde el punto de vista ético no lo veo razonable porque, como he dicho, me parece que es un acuerdo entre unos amigos para fijar precios, en este caso los precios son los impuestos, y realmente no me gusta mucho. Por último, antes de ver de cómo afecta a las empresas que podemos tener en cartera, me gustaría hacer una aclaración, y el mejor caso es el de Inditex, para poner un ejemplo que nos suene. Se suele decir mucho en las noticias que a lo mejor Inditex solo paga un 5% de sus beneficios en España. Y esto es cierto, pero está muy manipulado, porque están comparando impuestos en España en un país pequeñito comparado con los beneficios a nivel mundial. ¿Qué pasa? Tendrían que comparar cuántos impuestos está pagando Inditex en todo el mundo, o tendrían que comparar cuántos impuestos de lo que genera de beneficios en España está pagando en porcentaje.
Y en este caso nos daríamos cuenta que Inditex y cualquier empresa que quiera operar en España va a pagar ese 25%, porque no le queda más remedio, porque es lo que dice el gobierno español. Y si no quieres pagarlo, pues te dicen, pues no vendas tus productos en España y ya está, y véndelo solo en Irlanda. Bien, esto es importante aclararlo, porque esto es muy visible en algo, por decirlo de una manera, que podamos tener físico, como puede ser las tiendas de Inditex. Pero ¿qué pasa con beneficios que son creados a través de Internet? La cosa ya es más complicada, porque ¿dónde lo declaras si no tienes tienda, como puede ser Google? Por tanto, el gobierno español, como necesita recaudar más, pues decidió crear la tasa Google, algo que no se ha inventado el gobierno español, sino que ya se venía hablando de esto en la Unión Europea, pero sí que han sido los primeros en crearlo. Y bueno, Estados Unidos no lo ha sentado muy bien y ha puesto ciertos aranceles a España que no ha puesto otros países de la Unión Europea. Pero bueno, eso es otro tema aparte. La cosa es que si una empresa opera en España, paga los impuestos de España. Si una empresa opera en Irlanda, paga los impuestos de Irlanda. Y si una empresa opera en Estados Unidos, paga los impuestos de Estados Unidos. El problema viene con las cosas de Internet y ahí es donde está el meollo. Y por eso nace esta nueva ley o este nuevo acuerdo que quieren llegar de poner un 15%, vendas donde vendas como mínimo. Esto no significa que ahora España tenga que poner al 15% el impuesto de sociedades, no, lo va a dejar al 25%, o si la cosa sigue como sigue, con la tendencia que sigue, lo subirán. Pero sí que es importante recordar a la gente que al final los impuestos los paga el ciudadano, porque lo que hacen las empresas es, pues suben el precio del producto para que les compense, porque si no les sale rentable, pues cierran y ya está. Dicho todo esto, ¿cómo afecta a las empresas que podemos tener en cartera, teniendo en la cabeza que las más perjudicadas de esta decisión son las empresas tecnológicas, ¿vale? Primero, ¿es cierto que las empresas no pagan impuestos, que pagan muy poquitos impuestos? Pues yo me he puesto a ver de la empresa más tecnológica que tengo, que es Google, y también he mirado un poco por encima Facebook. Pues en 2020, de todos sus beneficios a nivel mundial, Google pagó un 16,25%. En 2019 un 13,33%. 2018 un 11,96%. Y en 2017 un 53,43%, que algo raro pasaría ese año porque es muy alto. Pero en general sí que están pagando impuestos. Claro, ¿qué pasa? Que el truco que tiene Google y que tienen muchas empresas es, oye, yo para operar, por ejemplo, en la Unión Europea, que es el caso que conocemos todos, pongo mi sede fiscal en Europa, en Irlanda. De tal manera que todo lo que genere en Europa, como soy la Unión Europea y no tengo aranceles internamente, pues lo facturo por Irlanda. Y como lo facturo por Irlanda, pago el 12,5%. Ese 12,5% en el peor de los casos parece ser que se va a subir al 15%. Y además, otro de los acuerdos que quieren llegar a tener es que Google coja y diga, oye, pero de todo lo que he ingresado el 15% viene de usuarios españoles y bueno, pues ese 15% de todo lo que han generado los ciudadanos españoles se lo doy al gobierno de España, como sería, por decirlo de una manera, lo justo, ¿vale? El problema de esto es que, desde mi punto de vista, sin ser un experto en tecnología, hay muchos agujeros, porque uno puede usar un VPN y poner que está viviendo en Alemania o en España y ya digamos que el invento se fastidia, saberlo por la IP, porque lo podéis saber, lo podéis ver en cualquier página si ponéis miip.com, creo que es, o alguna de estas, si entráis os va a decir dónde estáis viviendo, más o menos la localización, el país desde luego, y os dice además vuestra IP. O sea, esto lo saben, pero si eso es una VPN ya la cosa cambia. No obstante, la idea es, oye, pues ahora Google, en vez de estar pagando un 12,5% en Irlanda, va a pagar un 15%, que no es mucho más. Y ese 15% se lo va a dar a España, ¿vale? Porque Google tiene sus oficinas en Irlanda, esto es una realidad. Entonces, lo que va a afectar a nuestra empresa como Google es que en vez de estar pagando un 12,5%, en el peor de los casos, va a pagar un 15%. Muy bien. En países de paraísos fiscales, empresas que operen en paraísos fiscales, que ya os digo yo que Google no es una de ellas porque no les interesa, pues sí que les puede afectar mucho más, porque a lo mejor de pagar un 5 van a tener que empezar a pagar un 15. Entonces ahí sí que afecta más. A las empresas que operan en Irlanda, si del 12,5% pasan al 15%, pues bueno, fastidiará, pero no fastidiará tanto.
No obstante, también he mirado, por ejemplo, Facebook. Facebook estaba pagando en 2020, pagó de todos sus beneficios a nivel mundial, pagó un 12,15%. Y de todos los beneficios en 2019 pagó un 25,5%. Como digo, ¿les va a afectar? Sí, les va a afectar un poquito. ¿Y cómo se calcula lo que les afecta? Pues de momento ya se ha dicho que se calcula que va a recaudar menos con la tasa Google. Claro, si se pone este impuesto general, ya la tasa Google no tiene ningún sentido que exista, por tanto la eliminarán. Y encima te dicen que con este nuevo impuesto van a ganar menos que con la tasa Google. Y además, este 15% está sujeto a negociarse. Es un punto de partida. Podría subir o bajar. Pero claro, si nos vamos a G20, donde de nuevo no está incluido Irlanda, pero hay otros países, como pueden ser, por ejemplo, España, que pedirá que se suba, pero puede haber otros como Turquía, puede haber otros como Brasil, China, que lo que quieran es bajarlo porque les interesa atraer empresas. Por tanto, el 15% es un punto de partida, pero habrá que llegar a un acuerdo. Y a lo mejor ese acuerdo luego queda en el 15% o en el 12,5%. Y entonces Irlanda no le afecta. Pero bien, todo esto se sabrá durante los próximos años. De momento es solo un acuerdo y ya veremos qué pasa. ¿Puede afectar a los beneficios? Está claro, pagar más impuestos significa ganar menos, que el beneficio por acción caiga. ¿Va a afectar de manera drástica que vamos a ver el lunes caídas desorbitadas? Yo creo que no. Ahora, nunca se sabe con la bolsa a corto plazo y desde luego en el balance de las empresas no debería afectar demasiado. Como digo, podría afectar un 2, un 2,5, que teniendo en cuenta lo que crecen empresas como Google, pues va a seguir creciendo como viene haciendo hasta ahora y siendo una inversión excelente como viene siendo hasta ahora, a no ser que cambien sus fundamentales, y esto no es un cambio de fundamentales. Y nada más, este era el tema que os quería traer. Creo que es importante para las personas que estéis invirtiendo en empresas tecnológicas que no os dé miedo este tipo de noticias y que sigáis invirtiendo, que las empresas ya pagan muchos impuestos y ni a los gobiernos les interesa matar a la gallina de los huevos de oro. Entonces pueden subirlo un poquito, pero tampoco va a ser un poco más de cara a la galería y no va a ser un cambio radical. Porque como digo, si el cambio es muy radical, no se va a aceptar. Y entonces, si las empresas, como digámoslo así, un cambio drástico, Google decidiera cerrar, decir, oye, yo no opero más, los que más perderían serían los gobiernos. Entonces, seguir invirtiendo en empresas excelentes a muy largo plazo, y no os preocupéis por estas cosas que realmente no afectan tanto como puedan parecer en un principio. Un saludo y nos escuchamos la semana que viene.